Hola, bienvenidos a todos al Centro de Capacitación Nuevo Amanecer. Sociólogo Dani García te dirijo a ustedes en este nuestro tercer video justamente sobre todo lo que tiene que ver con temas de violencia y sobre todo violencia en la pareja. En este tercer video vamos a tocar temas referentes a la violencia y sus distintas manifestaciones o cómo se encuentran clasificados los tipos de violencia que se pueden presentar dentro de la pareja. Como mencioné en el video anterior, pueden estas situaciones generarse o darse no solamente de la mujer, del hombre hacia la mujer, como es lo usual y es lo que a menudo ocurre, y como debido a ello explicado en el anterior video, hablamos por lo general de violencia de género contra la mujer. Pero esto no quiere decir que no puedan manifestarse algún tipo de violencia también de la mujer hacia el hombre. ¿Ok? Evidentemente esto es algo que ocurre en menor medida o quizás no con la intensidad o con la gravedad que puede ocurrir o ocurre habitualmente del hombre hacia la mujer. Esta violencia, las violencias dentro de la pareja se dividen de 4 maneras. La primera manera, la número 1, tiene que ver justamente con lo que es, o la más común, es la violencia física. La violencia física, como sabemos, tiene que ver con el acto consciente y racional de intentar agredir a otra persona para hacerle daño, ¿no? En este caso, cuando nos referimos a violencia física. Es decir, es estas situaciones donde uno de los integrantes de la pareja hace algo o busca efectuar alguna acción con la finalidad de herir de manera física a la otra persona, sea a través de un golpe, a través de un empujón o a través de cualquier otro tipo de laceración física que se le intente provocar a la otra persona. Eso tiene que ver con el tema de la violencia física, es la más común, la que más prevalencia tiene, tanto a nivel nacional como a nivel global. Es la que más se denuncia también, es la más visible, justamente por su naturaleza, ¿no? Y evidentemente es una de las violencias pues más terribles, digamos, que existen, y como mencioné, pues es una de las más comunes. Por lo general es la que más las personas eh, estamos, o con la que todos estamos de acuerdo, que evidentemente es algo contra lo que hay que luchar. Sin embargo, hay otro tipo de violencias que muchas veces se vuelven más sutiles y que muchas veces pasan desapercibidas o no se les da la importancia que deben de tener, ¿no? Como vamos a ir viendo más adelante. El segundo tipo de violencia se clasifica en lo que es violencia sexual. La violencia sexual, como todos sabemos, es todo tipo de actividad por medio de la cual se obliga a otra persona a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Y aquí me gustaría mencionar algo muy importante. Muchas veces se tiene la creencia de que si una mujer se encuentra casada y el esposo quiere tener relaciones sexuales con ella y ella no desea y el esposo la obliga a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, muchos consideran que no es una violación. No es una violación porque finalmente es el esposo el que está teniendo relaciones con ella, y eso encubre el hecho de que esa situación en realidad sí se trata de una violación. De una violación por el simple hecho de que la otra persona no estaba de acuerdo o no está dando su consentimiento para tener ese tipo de actividad sexual en ese momento. Es decir, no por el hecho de que sea la esposa, quiere decir que esté en la obligación de acostarse cuando el esposo quiera con él. Lo mismo podría ocurrir en el caso inverso. Evidentemente, si el esposo no desea tener relaciones sexuales, tampoco debería ser obligado a hacerlo, ya que esto también constituye un delito de abuso sexual o de violación. Esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Todo tipo de relación sexual, como siempre se habla, debe ser plenamente consensuada entre ambas partes. No puede una parte obligar a la otra a hacer ningún tipo de actividad sexual que no desee la otra persona.
así sean parejas, así se encuentren casados, así tengan una relación de 20 años. Si una persona no quiere tener relaciones sexuales, no se la puede obligar a hacerlo, ya que estamos incurriendo en un delito de violencia sexual. Y esto me gusta que quede claro, porque muchas veces tendemos a pensar de que está bien o que es normal que se fuerce en contra de su voluntad por lo general a una esposa a tener relación sexual con su esposo. Entonces es algo que debemos tener muy presente. Constituyen también situaciones de violación, y de hecho hay estudios justamente al respecto. El siguiente tipo de violencia se manifiesta, de aquí ya vamos avanzando hacia violencias más sutiles. La violencia física y la violencia sexual por lo general constituyen tipos de violencias que son visualmente evidentes, o que a través de un examen médico se pueden determinar y no tienen mayor dificultad para comprobarse en el caso de que se hayan producido, por decirlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, ya que avanzamos a la tercera y cuarta dimensión o manifestación de la violencia, que se vuelven ya un poco más sutiles. La tercera que vamos a tratar es justamente lo que tiene que ver con la violencia psicológica. La violencia psicológica constituye un tipo de violencia que evidentemente se vuelve más sutil, que puede ser normalizada, vista como algo que es normal, que no constituye ningún tipo de problemática social, e incluso como algo que está bien, que es aceptable y es legítimo socialmente hablando, o sea, algo que está bien, ¿no? Evidentemente, en su forma más cruda, la violencia psicológica por lo general tiende a ser rechazada, es decir, cuando nos referimos específicamente a insultos. Es decir, cuando una persona insulta a otra persona con lo que coloquialmente conocemos como malas palabras, ¿no? Entonces, en ese momento, en la mayoría estamos de acuerdo en que se está incurriendo en una situación que no debería ser tolerada, algo que no está bien, como decimos normalmente. Sin embargo, la violencia psicológica no solo se manifiesta a través de los insultos, también se puede manifestar a través de situaciones de dichos o frases que buscan menoscabar o que buscan humillar a la otra persona, ¿no? Frases típicas, muy típicas, que pueden ocurrir, como la de no sirves para nada, eres un inútil o eres una inútil, tú sin mí no puedes hacer nada, sin mí no eres nadie, tú no puedes hacer eso, eres una tonta, eres un tonto, frases por el estilo, que constituyen también un tipo de violencia psicológica a través de la cual se nos está diciendo o se nos está hiriendo de alguna manera la autoestima y la dignidad de las personas. Entonces son actividades que tampoco deberían ser permitidas, no deberían ser visualizadas como actitudes correctas que deberíamos tener o como un comportamiento social aceptable, ¿no? Y son cosas en las que debemos trabajar y que pueden manifestarse independientemente de si seamos hombres o mujeres. En este tipo de violencia psicológica, que no necesariamente se refiere a insultos, por lo general hay una mayor prevalencia o la manifiestan en un porcentaje un poquito más alto, en este caso las mujeres. Es decir, no se trata de que sean las mujeres las que más incurran en violencia psicológica, no es lo que quiero decir, sino que en los tipos de violencia dentro de las cuales las mujeres podrían incurrir, por lo general la violencia psicológica a través de la merma de la autoestima de la otra persona, es por lo general el recurso más utilizado por las mujeres que incurren en acciones de violencia también, ¿no? Entonces, son situaciones que debemos tener presentes, y justamente muchas veces se lo hace porque se tiende a minimizar este tipo de violencia, ¿no? Se piensa que no es violencia psicológica si no se ha recurrido a un insulto. Entonces, como no te estoy directamente insultando a través de una mala palabra, como decimos coloquialmente, yo no estoy actuando de manera violenta contra ti, ¿no? Y no necesariamente es así. Finalmente, me gustaría que hablemos de lo que tiene que ver con la violencia económica. Por lo general, cuando hablamos de violencia, hablamos o dimensiones de la violencia, hablamos simplemente de la física, de la sexual y de la psicológica, las tres que hemos hablado hasta el momento. Y por lo general tendemos a olvidar que hay un cuarto tipo de violencia también, que se manifiesta de manera permanente y que
en opinión de quien habla desde el punto de vista profesional, es posiblemente la violencia que genera todas las demás violencias en muchas situaciones. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la violencia económica. Es decir, la violencia económica se manifiesta típicamente, podemos identificarla de tres formas. Cuando el esposo, y digo esposo porque por lo general quien se encarga de las tareas del hogar es la mujer, y quien sale a trabajar aún en nuestros días, en su mayoría es el hombre. Entonces, por lo general se tiende a menospreciar o a restar valor al trabajo doméstico o a la contribución que hace al hogar la mujer, ¿no? A través de frases como tú pasas todo el día en casa, el trabajo que tú haces no tiene el mismo valor que el que yo hago, el que trae el dinero al hogar soy yo, ¿no? Entonces hay una desvalorización del trabajo en el hogar. Eso es como una primera manifestación de lo que tiene que ver con violencia económica. El segundo punto tiene que ver con las diferencias en cuanto a quién trabaja, ¿no? Muchas veces, y suele ocurrir que muchas veces ciertos esposos se oponen o creen que no es una buena idea que la esposa trabaje, ¿no? Muchas veces se escuchan frases, pero yo conmigo lo tienes todo, no es necesario que tú trabajes, o peor aún, que tú trabajes y que ganes más que yo. Es algo que muchas veces no es bien visto o no es tolerado, y constituyen también situaciones de violencia debido a la cultura machista en la que hemos sido criados, ¿no? Donde pues no puede ser concebible que mi esposa gane más que yo. Por lo general, en la mayoría de los casos, evidentemente aquí siempre hablamos de la mayoría, no de la globalidad, porque siempre hay excepciones y esa siempre va a estar presente. Puede ser que en algún caso no sea así, pero en la mayoría de las ocasiones pues es visto de mala manera por lo general como los esposos, que la esposa trabaja y gane más que él, ¿no? O si uno de los dos tiene que dejar de trabajar, la primera que de cajón se dice, esta es la que tiene que dejar trabajar, por lo general siempre es la esposa, ¿no? Entonces, eso respecto a la violencia económica. También constituye violencia económica cuando eh, se espera que la esposa, digamos, lleve el hogar adelante y no cuente con los recursos suficientes, ¿no? Es decir, que el esposo le deje $5 y le diga, con esto tienes que hacer desayuno, almuerzo y merienda, y si aquí no está todo completo, vienen las represalias, ¿no? También eso constituye algún tipo de violencia económica. Y manifestaba yo cuando empezaba a hablar de la violencia económica, que es importante, que por lo general es la violencia que genera los demás tipos de violencia. Y lo decía porque cuando una pareja se empieza a formar, estamos acostumbrados, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, a que siempre por lo general es el hombre el que se hace cargo de lo que tiene que ver con el gasto económico. Es decir, si una pareja empieza a salir, es el hombre el que por lo general tiene que hacerse cargo de los gastos. Y esto a cierto punto puede estar bien, pero a medida que la relación avance, no puede seguirse generando una situación donde siempre es el hombre el que está económicamente aportando en la relación, porque esto se vuelve después una justificación para exigir otro tipo de situaciones que pueden ir de pronto en contra de los deseos, en este caso de la mujer que forma la pareja. No hemos escuchado la frase, ni las mujeres son objetos sexuales, ni los hombres son cajeros automáticos. Y es justamente de eso de lo que se trata cuando hablamos de equidad de género. De equidad de género, que tiene que realmente ser lo que pase, porque igualdad no puede haber, porque hombres y mujeres no somos iguales, partiendo del simple hecho de que física y biológicamente no somos iguales. Pero sí de ser o de relacionarnos en un ambiente equitativo, y justamente este tipo de situaciones donde los gastos no se reparten equitativamente es la que después genera algún tipo de desequilibrio o de represalia que puede desembocar en algún tipo de violencia, porque el hombre se siente con derecho a ciertas cosas porque ha hecho, digamos, el gasto, y es lo que escuchamos comúnmente, y es por lo general lo que genera o el génesis de todas las demás situaciones de violencia que se pueden generar a futuro. Por eso es importante construir relaciones de pareja que estén basadas en la equidad también y en la solidaridad,
y en una situación de respeto mutuo donde nos relacionamos sin utilizar uno del otro o sin abusar el uno del otro, ¿no? Eso es algo como las primeras cosas que debemos tener en cuenta para poder ir cambiando la sociedad, la forma en cómo nos relacionamos y que podamos también ir gestionando y disminuyendo las situaciones de violencia que se pueden generar. Por el video de hoy esto ha sido todo. En el siguiente video vamos a también a poder hablar un poco más a fondo de lo que tiene que ver con el machismo en nuestra sociedad, cómo poder identificarlo también y cómo poder ir poco a poco disminuyendo también la presencia pues, del machismo en nuestras relaciones. Muchas gracias.